Buenas noches. La antigua y mística Orden Rosacruz Amor tiene alrededor de 80 años de vigencia en Chile. Numerosos son sus adeptos que han llegado a buscar nuevos conocimientos en procura de mitigar este conocimiento o este desenvolvimiento social que está caracterizando a Chile tan individualista y poco solidario. Para conversar estos temas y otros referentes a la Orden Rosacruz, hoy contamos con el gran maestro de la Orden Rosacruz para los países de habla hispana, el maestro José Botelho, con quien ha dedicado 45 de sus 60 años a la Orden Rosacruz. Bienvenido a Chile, maestro, y gracias por aceptar este ciclo de conversaciones que realizaremos para conocer los principios y valores de la Orden Rosacruz. Es un placer estar aquí entre ustedes en el día de hoy y muchas gracias por permitirme dirigirme hacia audiencia. Muchas gracias. Bueno, digamos que el maestro José Botelho es panameño de nacionalidad, pero como yo hoy digo, es el ciudadano del mundo. Así mismo es. Sí. Entrando inmediatamente en materia, maestro, ¿cuál podría ser el significado de la Orden Rosacruz o cómo la podríamos definir para nuestros televidentes, que ciertamente puede resultar una incógnita? En pocas palabras, definimos la Orden Rosacruz como una escuela iniciática, filosófica, tradicional. Utilizamos la iniciación y los conocimientos filosóficos para el mejoramiento de nuestra vida personal. Así podríamos definirla. ¿Personal y social? Personal de nosotros mismos. No tratamos de cambiar a nuestro medio ambiente más que con nuestro propio ejemplo. Es decir, en la medida que yo soy mejor persona, hago mejor... Al momento que yo soy mejor persona, hago mejor mi entorno. Y si hubiera que resumir los principios rosacruces, ¿cuáles podríamos enumerarlos, si es que se puede? Sí, podríamos decir que nuestra filosofía está orientada a un mejoramiento de nuestra salud física, mental, emocional y espiritual. En esos tres puntos están basados nuestros principios. ¿Cómo mejorarla? ¿Cómo lo hacemos? A través de utilizar el conocimiento de nuestros antepasados y todo lo que la ciencia nos vaya aportando a medida que vaya la humanidad desarrollándose. Es decir, una persona que busca salud puede sentirse llamado a pertenecer a la Orden Rosacruz. Una persona que busca salud, nosotros tenemos las técnicas para mejorar la salud de las tradiciones como son la respiración, la meditación, la contemplación. Todos estos aspectos van en beneficio de la salud. Pero sin embargo, si hay una persona, voy a hablar, por ejemplo, un intelectual, un médico, un profesional, que está un poquito cansado y quiere en alguna medida buscar algo diferente para poder, digamos, satisfacer esa necesidad de conocimiento o esa curiosidad natural por saber qué hay más allá. ¿Podría encontrar...? Lo encontrará. La orden es un camino, un sendero del medio. Utilizamos la ciencia, conocimiento científico y la aportación que han dado las religiones a la humanidad y los metemos en el camino del medio. Por lo cual los intelectuales, los filósofos, un médico encuentran mucho material de apoyo dentro de las enseñanzas rosacruces. ¿Pero eso es religión? No, no es religión. La Orden Rosacruz no es religiosa, ya que tenemos miembros de todas las religiones. De todas las religiones. Tenemos cristianos, tenemos hinduistas, tenemos budistas. Todas las religiones están contenidas dentro, porque la Orden Rosacruz no es religiosa ni tampoco es política. Pero me ha llamado mucho la atención el símbolo que usted trajo, que recuerda más bien una cruz del cristianismo. ¿Nos podría explicar en qué consiste? El símbolo de la rosa y de la cruz es un símbolo ancestral. La cruz representa nuestro cuerpo y la rosa representa nuestra alma, que se está abriendo y necesita el cuerpo para poder abrirse. A ver, explíqueme un poquito más claro, porque sabe que no le entendí. Bueno, desde tiempos ancestrales, desde la época del faraón Akenatón, se utilizó la simbología de la rosa y la cruz para representar el cuerpo humano y su lado espiritual. La rosa representa nuestro lado espiritual o nuestra alma y la cruz representa nuestro cuerpo. Uno depende del otro. Es decir, la cruz propiamente tal, no como símbolo cristiano, porque el faraón que usted acaba de mencionar
es bastantes años antes de Cristo. Sí, aproximadamente unos 1350 años antes de la era cristiana, Sí. ya estaba establecido el símbolo. Por eso nosotros en el rosacrucismo decimos que nuestras tradiciones se originan hace más de 3500 años y el símbolo proviene de esa época. Sin embargo, el surgimiento, por lo poco y nada que he leído al respecto, aparece en Francia alrededor de 1600. Eso es ya. correcto. Bien. En la Europa de 1600, 1612, 14, comienzan a aparecer los primeros manifiestos rosacruces que se le dan a conocer al público la existencia de esta orden que hasta ese momento había sido muy secreta. Pero su origen tradicional va un poco más atrás. Diríamos que de la época de los faraones egipcios. Por lo que alcancé a leer para informarme para esta entrevista, cuando apareció el manifiesto colgado en las puertas de Así es. determinadas partes, la sociedad francesa se asustó. Sí, porque Europa estaba viviendo una transición en esa época de un conocimiento tradicional religioso y estaban siendo incorporadas nuestras nuevas filosofías que estaban viniendo de Grecia y de la época del Medio Oriente, como es el caso del Egipto, que fueron incorporadas, y la Orden Rosacruz forma parte de ese movimiento de esa época. Es decir, a partir de esa época, los rosacruces que adhirieron comenzaron a sintetizar esos conocimientos. Y darlos a conocer, a ¿A compartir. través de qué método, maestro? En la época de los manifiestos era a través de la tradición oral. Ya. A través de rituales especiales o dramas especiales se transmitían en forma oral, nunca en forma escrita. Es decir, ¿y en la actualidad se sigue haciendo así? A partir del año de 1915, la Orden Rosacruz resurge en América bajo la dirección de un famoso doctor, el doctor Harvey Spencer Lewis, en forma escrita. Y libros. Libros, pero más que nada es como un sistema de estudio. A ver, ¿cómo es eso? El sistema de estudio es que cada semana se lee un texto. Ya. Y la próxima semana, el mismo día de la semana, se lee el mismo texto y estos textos están ordenados de una forma muy especial. Con lo cual eso obligaría, digamos, al recién afiliado o al estudiante Rosacruz a empezar a tomar un método de estudio para poder avanzar. Así es, aparte de que los textos o la enseñanza está organizada, también está organizada la forma en que se estudia. ¿Y cómo es esa sistematización? El sistema de estudio tiene dos partes en la actualidad. Uno es la parte escrita, que el estudiante debe disponer no más de 1 hora a la semana para leer los textos, y tiene una parte oral o tradicional, si él lo desea, y es participando en algún organismo de la Orden Rosacruz que esté en su área. Bueno, por lo que me he enterado, por lo que me han informado, igual hay un trabajo personal que se hace en casa en un... Sí, eso forma parte de la hora que usted hace en su semana. Ya. El estudiante se le enseñan las técnicas, como le decía, de la meditación, de la respiración y otras técnicas, donde él hace en la privacidad de su hogar. Es un trabajo que debe hacerse por lo menos 1 hora a la semana, un día específico. Es decir, meditar. ¿Para algo en particular? Para las enseñanzas que está recibiendo ese día de la semana. Por ejemplo, digámosle a nuestros televidentes, ¿qué cosas, por ejemplo? Vamos a la praxis. Sí, vamos a suponer que estoy estudiando, en este momento me encuentro estudiando la salud de mi cuerpo. La Orden Rosacruz tiene un grado específico de estudio dedicado 100% a nuestra salud y cómo mejorarla a través de técnicas ancestrales. Cada vez que yo voy a este lugar privado de mi casa, me dedico, después de leer los textos, a un periodo de meditación sobre lo que he leído y algunas prácticas de las técnicas de curación. Eso se hace en la privacidad de su hogar. Técnicas de curación, entonces, pero para poder llegar a eso, tengo que estar consciente de una necesidad o un requerimiento. Así es. A ver. Así es. En los primeros grados de la orden se nos enseña lo que es la conciencia y cómo ella funciona. Entendiendo por conciencia, darse cuenta de. La mayoría de nuestras situaciones o problemas se presentan porque no nos damos cuenta que los tenemos. Entonces la Orden Rosacruz empieza el sendero enseñándole al estudiante a darse cuenta de qué es lo que está viviendo y qué es lo que le está sucediendo a través de métodos muy especiales.
La lectura y la práctica de estos métodos lo llevan a hacerse consciente de situaciones que se le están presentando y que puede corregir. Esas situaciones pueden estar en el mundo físico, mental o espiritual. Le pongo un ejemplo práctico. He conversado con muchas personas que dicen, estoy perdiendo la memoria, se me están olvidando las cosas, y antes yo, pero recordaba todo. Ese es un... Exactamente. A ver. La pérdida de la memoria puede ser originada por causas fisiológicas, y ya eso es un problema médico. Yeah. Pero también la pérdida de memoria puede venir de un estrés muy alto, de mucho trabajo o de situaciones emocionales conflictivas. Si la situación se nos está presentando ahí, tenemos las técnicas, porque la pérdida de memoria no es otra cosa que la pérdida de conciencia. Usted sale de su casa y le dice, caray, ¿habré cerrado la puerta de mi casa o no? Realmente no está perdiendo la memoria, no estuvo consciente de ese momento. Entonces nosotros tenemos una serie de técnicas para hacerlo consciente. ¿Y cómo es ese proceso de adquirir conciencia? ¿Son los estudios? Se hace el estudio, se explica el estudio, se dan las técnicas que pueden provenir tan ancestrales como hace 3.500 años, pero también podemos incluir técnicas más recientes. Por ejemplo, una de las formas de hacerse conscientes de lo que nos está sucediendo, supongamos que quiero hacerme consciente de algo físico. Nosotros tenemos una técnica de llevar nuestra conciencia y concentrarnos en cada parte de nuestro cuerpo, para que cada parte de nuestro cuerpo se haga consciente de su existencia. Esa es una técnica bastante ancestral, que se ha ido mejorando con el paso de los tiempos. Y la Orden Rosacruz le va incorporando las nuevas técnicas, las nuevas cosas que se van creando para ese mejoramiento. ¿Y cómo ustedes hacen esa captación de las nuevas técnicas o esos nuevos conocimientos que se van adhiriendo a este conocimiento ancestral? Claro, la Orden Rosacruz tiene un grupo de Rosacruces que están en los grados más superiores de la Orden y que están trabajando permanentemente en el estudio y la investigación de todo lo que tiene que ver con nuestras enseñanzas, para ir mejorándolas. Las enseñanzas Rosacruces son unas enseñanzas en constante evolución. Usted mencionó recién que habían personas de más altos grados. Sí. Esto quiere decir entonces de que en la medida que se va avanzando, se van otorgando reconocimiento por el conocimiento alcanzado. Pero no como se hace en una escuela, que yo voy de primer grado, segundo, tercer grado. El avance se hace a través de méritos. Ya. A medida que yo voy despertando mi conciencia, a medida que mi bienestar físico va mejorando, a medida que mi condición social va mejorando, todo va mejorando, yo voy consiguiendo méritos para subir a los siguientes grados. No es el hecho solamente de cumplir con un año de estudio y ya paso al siguiente grado. Es decir, no es el alcanzar nuevos conocimientos, sino alcanzar la disciplina o lo que en alguna medida alcanzar el nuevo conocimiento y ponerlo en práctica, que es la sabiduría. Porque el conocimiento sin práctica no me sirve para nada. ¿Y eso va a un proceso de evaluación o es solamente es personal? Autoevaluación y los miembros que han ido avanzando más van evaluando a los que van atrás y van viendo su progreso y lo van recomendando. Pero en ese caso, por ejemplo, porque una de las cosas que siempre se le critica a la educación formal es que estandariza. Es decir, si tú alcanzas determinado estándar, determinada conducta, determinados conocimientos, avanzas. Entonces, el hecho de que digan, oye, ¿sabes qué más? El Rosacruz tiene que tener tales características para que pueda avanzar, se estaría estandarizando. No es característica. Nosotros necesitamos que el Rosacruz sea próspero, ya, que el Rosacruz sea saludable, ya, que el Rosacruz tenga ética y moral, que valores. Pero si nosotros vemos que ese estudiante comienza a ser más saludable, tener un mejor bienestar, tener más paz interior. Es decir, ser más feliz. Ser más feliz como individuo, porque la Orden de Rosacruz solamente trabaja en el individuo, no trabaja en la colectividad. Es un estudiante que está demostrando un avance, una expansión de su conciencia. Y en eso se traduce no solo en mejor persona, sino también en mejor sociedad. Si todos hiciéramos eso mismo, la sociedad comenzara, el grupo donde él se desenvuelve, prosperaría la ciudad, el país y podríamos llegar hasta a nivel mundial. Usted me acaba de hablar de que hay personas de mayor conocimiento que van supervisando.
Induzco entonces que la Orden Rosacruz es una orden jerarquizada. Es jerárquica, no es democrática. Utiliza el sistema piramidal heredado de los antiguos egipcios. ¿Y cómo lo escogieron a usted como gran maestro de la Orden Rosacruz? Bueno, la Orden Rosacruz está dividida en 13 jurisdicciones o 13 idiomas. Ya. Tenemos una Orden Rosacruz alemana, italiana, griega, rusa, japonesa. Cuando el gran maestro que me precedió renunció al cargo por asuntos personales, se reunió el Gran Consejo Supremo y Ya. hubo postulaciones. Perfecto. La mía fue una de esas. ¿A usted lo postularon o se autopostuló? No, yo ni sabía que me habían postulado, uno no Ya. se entera. Y ese gran consejo se reunió, hay un lugar de la Gran Logia Suprema que ellos se reúnen periódicamente para tomar decisiones y tomaron la decisión de que yo era la persona basado en la información que ellos tenían sobre mí y tomaron esa decisión. ¿Y cómo está la Orden Rosacruz en Latinoamérica? Estamos funcionando muy bien, tenemos presencia en 22 países. De América del Sur. De América, tenemos presencia en 22 países que incluye Canadá, que tenemos miembros de habla hispana en Canadá, los Estados Unidos, México, hasta la Patagonia. En todos los países tenemos presencia, tenemos grupos. Chile es un país muy fuerte para nosotros. Cuénteme, a este nivel, bajo su jerarquía, ¿podríamos decir más o menos cuántos Rosacruces hay? No tenemos un número específico de Rosacruces porque la cifra varía mucho. Ya. Varía y el control estricto no lo llevamos nosotros directamente. Pero la Gran Logia de habla hispana es una logia bastante grande porque, primero, además de considerar 22 países, los hispanos somos más de, ¿qué? 600 millones de habitantes. Entonces, si nos comparamos con Francia o con otros países, nosotros somos un poco más numerosos. Y en este caso podríamos, si hubiese que compararla con la masonería o con los Illuminates, ¿en qué orden estaría? Bueno, la masonería es una escuela amiga nuestra. Nosotros Ya. tenemos muchos masones dentro de la filosofía Rosacruz. No soy masón, no conozco específicamente la masonería, pero sí tenemos un gran número de masones que participan de nuestras enseñanzas. Maestro, quisiera terminar esta primera conversación haciéndole una pregunta que a mí me ha llamado mucho la atención, por lo menos de lo que he escuchado de los Rosacruces que he conversado. Ustedes hablan del Dios de mi corazón. ¿Qué significa eso? Nosotros decimos el Dios de nuestro corazón y el Dios de nuestra comprensión, porque el Rosacruz, como no somos religiosos, cada persona que llega a nuestra orden llega con un concepto muy personal de Dios. Cuando decimos el Dios de nuestro corazón es como lo sentimos y el Dios de nuestra comprensión es como lo comprendemos. Y cuando nosotros hacemos una oración, como tenemos estudiantes de todas las religiones, nos referimos a nuestro Dios como el Dios de nuestra comprensión y el Dios de nuestro corazón. Eso es lo que significa esa expresión. Es decir, ustedes creen en un ser superior. Yo diría que los Rosacruces creen en un ser superior, pero como no hay una religión o no hay una obligación de tener algo para entrar a la orden, si por alguna razón usted no lo cree, puede entrar a la orden. Voltaire dijo dijo textual, si Dios no existiese, tendríamos que crearlo para poder comprender muchas de las cosas que no entendemos. Nosotros, dentro de la filosofía Rosacruz, pensamos que Dios es como una energía inteligente que manifestó, que pensó, manifestó y animó la creación según leyes inmutables y perfectas. Ese es el concepto general que tenemos de Dios. De allí cada uno lo interpreta como el suyo. Maestro, muchas gracias por su participación. Lo dejamos invitado para un próximo diálogo porque por supuesto. Creo que hemos dejado muchas cosas en el tintero y es bueno aclararlas. Muchas gracias, muy Muchas amable. gracias a usted por su presencia y lo dejamos invitado a un siguiente diálogo. Que así sea. Y a usted, por favor, no deje de continuar nuestra sintonía. Muchas gracias y buenas noches.